Bueno, como se ha orado, mi deseo, y me uno a esta oración, no solo que el Señor sea capaz de expresar su palabra a través de mí, sino sobre todo también que prepare el corazón de todos nosotros, me incluyo yo el primero, para recibirla como una necesidad en mi vida. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Nehemías. Hace, 7, 8 meses estuvimos con el capítulo 3, aquí también. El capítulo 4, pues estuve en Sion, allí compartiéndolo. Hoy nos toca el 5. Y después tocará el 6 y después el 7, pero bueno. Pero sí me gustaría pues poner el capítulo 5 un poco en contexto. Nosotros vimos cómo Nehemías va a Israel a reconstruir las murallas. En el capítulo 4 vemos cómo están reconstruyendo la muralla, pero viene un ataque de unos enemigos y vemos cómo el pueblo no para la obra. Lo que vimos ahí en el capítulo 4 es que el pueblo buscó la manera, buscó la estrategia de enfrentarse a ese enemigo y los vemos reconstruyendo el muro con una espada en la mano y con la otra la pala o la herramienta para seguir edificando. En el capítulo 6 ya veremos que el muro está terminado. Es decir, en el capítulo 4 están construyendo, en el 6 han terminado. Pues en el 5 todavía no está el muro terminado, pero tampoco están construyendo. Y eso, pues, es un poco lo que nos tiene que hacer pensar. Porque nosotros, aquí, estamos construyendo, estamos trabajando en la obra de Dios. Y muchas veces hay cosas, ataques de nuestro enemigo, hay sufrimientos en nuestra vida, pero que esas cosas muchas veces no paralizan la obra. Pero sin embargo en este capítulo vamos a ver algo que sí paraliza la obra. Y eso es lo que quiero que reflexionemos. Es decir, ¿hay algo que pueda ocurrir aquí que pueda paralizar la obra? De hecho, le puse como título a esta predicación, ¿cómo detener la obra del Señor? Para no hacerlo, ¿vale? No es que aprendamos a cómo detenerla, ¿no? Vamos a ver cómo se detiene, pero para no hacerlo. No sé si el título es muy positivo, pero bueno, es de lo que nos va a hablar este capítulo. Y voy a hablar de varias cosas que quedan reflejadas en este capítulo, pero sí quiero que entendamos esto. Hay cosas que podemos hacer que entorpecen la obra del Señor, que crean problemas en la iglesia, que estropean las relaciones entre nosotros, que afean la comunión entre nosotros e incluso que dividen la iglesia. Así que vamos a ver cuál es el problema que ocurre aquí en el capítulo 5 y cuáles son los principios que este mismo capítulo nos habla para gestionarlo, para solucionar ese problema. Vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 6 porque el capítulo se divide en 3 partes. La primera parte es del 1 al 6 en la cual se ve la exposición del problema, cuál es el problema. La segunda parte, desde el versículo 7 hasta el 13, en la cual Nehemías se va a enfrentar y va a solucionar el problema. Y la última parte, del 14 al 19, en la cual vamos a ver el ejemplo de Nehemías. Y ahí vamos a ver por qué Nehemías tiene autoridad, en qué se basa su liderazgo. Y vamos a empezar con los versículos del 1 al 6, los vamos a leer. Y dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien,
nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestros hijos lo están, y no tenemos posibilidad de rescatarlos, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Lo primero que nos encontramos en el versículo 1, nada más a empezar, que hay un gran clamor. Un gran clamor. Un gran clamor, un gran sufrimiento que está movilizando a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque afecta a todo el pueblo. Es decir, el problema que aquí se está dando no es un problema que afecta a una o dos personas. No, está afectando a todo el pueblo. Y eso genera un gran dolor en el pueblo, un gran clamor en el pueblo. Pero ¿contra quién es este clamor? ¿Contra quién es? Y dice el versículo 1, contra sus hermanos judíos, contra ellos mismos. ¿Quién está causando el problema? Parte del pueblo. Este problema no viene de fuera. El problema que está paralizando la obra no viene de fuera, no viene de un ataque de un enemigo, no viene de Satanás, viene de dentro del pueblo, de nosotros mismos. Y es curioso, como un ataque que viene de fuera no paraliza la obra. El pueblo se une para luchar contra este ataque. Pero un ataque que viene de dentro paraliza la obra. Pues tenemos que reflexionar de esto. Pero la palabra gran es muy importante en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías empieza con, al principio en el capítulo 1, con una gran aflicción. Es decir, vienen a informar a Nehemías de la gran aflicción que hay en Jerusalén, de cómo se encuentran los hermanos en Jerusalén, una gran aflicción. Después nos encontramos que Nehemías llega a Jerusalén para reedificar y dice, esto es una gran obra. Aquí hay mucho trabajo por delante. Después llega el capítulo 4 y tenemos un gran enemigo que nos está haciendo un ataque grande, un gran peligro. Y ahora llegamos al capítulo 5 y tenemos un gran clamor, gran sufrimiento. ¿Quién provoca este gran sufrimiento? El propio pueblo. En estos versículos vemos que hay un planteamiento de cuál es el problema. Y podemos entender que hay tres grupos, o yo pienso que hay tres grupos de personas y que a cada persona le está afectando el mismo problema de una manera distinta. De hecho, cada vez que dice, había quien decía, yo pienso que se refiere a un grupo distinto de personas. El primer grupo, cuando dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir, pues ese es el primer grupo. Otro segundo grupo, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, etc. Yo veo aquí tres grupos de personas. En el primer grupo de personas es un grupo muy numeroso, pero no tienen tierras. Es un grupo muy numeroso que nos habla de gente pobre, de gente que en ese momento en Israel no tienen tierras. Y claro, ellos no tienen tierras, pero necesitan comer. ¿Y qué hacían? Pedían prestado. Pero pedían prestado para sus necesidades básicas, para lo básico en su vida. No para un coche, una casa mejor, no, para lo básico, para comer. Tenemos un segundo grupo que tenían tierras, pero que las han empeñado. ¿Para qué? Para comer. Es decir, han endeudado sus tierras para poder comer. Y dice a causa del hambre, seguramente hubo una sequía en aquella época y además como estaban trabajando en la reconstrucción del muro, dejaron un poco de lado sus tierras, tuvieron hambre y necesitaron pedir dinero para comer. Pero estas personas mantuvieron sus tierras, con lo cual aquí vemos que hay cierto nivel un poco superior, estamos hablando económico. Un tercer grupo que tienen tierras también, pero han perdido sus tierras. ¿Por qué? Porque pidieron para comer,
pero también pidieron pagar los impuestos. Y como no fue suficiente entregar sus tierras, tuvieron que mandar como esclavos a sus hijos. Y el problema es que ahora no pueden pagar las deudas y no pueden rescatar a sus hijos de la esclavitud. Entonces, es el mismo problema. Todos han pedido dinero. Les ha generado unas consecuencias en su vida, pero el problema es el mismo. A cada uno le afecta de una manera distinta, pero el problema es el mismo. ¿Y cuál es el problema? ¿El problema es el dinero? No, el problema no es el dinero. Porque de lo que ellos se quejan no es de no tengo dinero. De lo que ellos se quejan es no puedo pagar mis deudas. No tengo dinero porque me han ahogado con intereses. Cuando yo he pedido prestado dinero, me han cobrado unos intereses. Además, me están exigiendo unos impuestos, los cuales son tan grandes que yo no tengo la capacidad económica para suplirlos. De tal manera que los pobres cada vez eran más pobres y los ricos cada vez eran más ricos. ¿Por qué? Porque los ricos estaban aprovechando de su situación para enriquecerse a costa de los pobres. Claro, nosotros aquí no tenemos ese problema, ¿verdad? ¿Alguno le ha prestado dinero a un hermano y le ha pedido intereses y unos intereses tan grandes que ha perdido su casa? No tenemos ese problema. Quizás con el banco puede ser, pero entre nosotros, dentro del pueblo. Ahora, aunque el problema que nosotros podemos generar no es exactamente este, pero la raíz de este problema es la misma que nosotros podemos tener aquí. Porque la raíz de este problema tiene que ver con el ego, tiene que ver con el egoísmo, con que yo aprovecho de mi situación, de mi posición, para tomar ventaja sobre mis hermanos. Yo me preocupo más por mi posición, por lo que yo pueda hacer, que por lo que hace mi hermano. Y este orgullo y este egoísmo sí que se puede dar aquí. Cuando yo utilizo la iglesia para que se me vea a mí, ahí hay un problema. Hay un problema de orgullo. De tal manera que eso, como dije antes, puede romper las relaciones, la comunión, nuestra relación con Dios, incluso dividir. Eso sí es un problema que podemos tener aquí. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, muy conocido, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Mirad, cuando yo llevo razón, está bien, pero cuando yo quiero llevar razón por encima de otro, puedo hacer daño. Y puedo hacer daño aún llevando razón. Cuando la manera en la que se tienen que hacer las cosas, yo tengo la manera correcta, pero no se hacen como yo digo, y creo un problema, eso daña. De tal manera que lo que me dice la Biblia, oye, no mirando lo suyo propio, ni tu opinión, ni tu manera de entender o de hacer las cosas, sino también entender que otra persona puede pensar de manera distinta. Aceptarlo, comprenderlo e intentar trabajar. Porque a lo mejor yo soy el mejor, yo qué sé, poniendo las letras a las canciones. A lo mejor se me da mejor que nadie. Y entonces, no, es que esto lo tengo que hacer yo, porque soy el mejor. Oye, pues a lo mejor no. A lo mejor sería mejor, sería de más bendición que tú te pusieras al lado de otra persona que quizá no tiene tanta excelencia, pero tú la puedes ayudar, la puedes influenciar para que quiera servir a Dios de esa manera, la puedes guiar, la puedes discipular en ese sentido. De tal manera que no eres tú el que ocupa el lugar, lo está haciendo el otro, pero tú estás siendo parte importante en su relación con Dios, en su servicio
a los hermanos y a la iglesia. Y no me preocupo por mi posición o por cómo yo hago las cosas o cómo yo pienso. Intento entender que hay más hermanos que pueden pensar diferente. Y empiezo a trabajar juntos con. Pero claro, es difícil. Porque todos, en mayor o menor medida, tenemos orgullo. Pero la importancia, el centro, no está en donde tenemos que centrar nuestro pensamiento, no es en el orgullo, es lo contrario. Ten al hermano como más importante que tú. Claro, Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto. Que os améis los unos a los otros. No en que prediques muy bien o en que cantes espectacular. No, en que os améis los unos a los otros. ¿Queremos dar ejemplo a los que están por ahí fuera? Muy bien. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que dar? ¿Que hacemos aquí un espectáculo de luces que todo el mundo queda flipando? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que dar? ¿Cómo conocerán que servimos al Dios verdadero? ¿Cómo conocerán que somos hijos de Dios? En que nos amemos los unos a los otros. Y cuando este es el fundamento en el que se fundamenta mi servicio en la iglesia, se deja de verme a mí y empieza a verse a Dios. ¿Entendéis? Porque este no es el lugar donde me tenéis que mirar a mí. Este es el lugar donde tenéis que estar viendo a Dios. Y si aquí se me está viendo a mí, es mejor que me baje. Es preferible que me baje, porque estoy entorpeciendo la obra de Dios. Estoy haciendo daño a mis hermanos. Y esto no es una bronca. Esto es entender, como decía el título, cómo parar la obra de Dios. Oye, pues aprendamos para no hacerlo, para ir en otra dirección. ¿Por qué? Porque yo no puedo intentar de hacer de mi orgullo, de hacer una guerra. Estas cosas llevan muchas veces a la murmuración, a la crítica. Y lo que Cristo nos pide es que sigamos su ejemplo y que crucifiquemos el yo. En el versículo 6, cuando Nehemías entiende el problema, ¿qué le provoca a él? Dice, se enojó en gran manera. Bueno, aquí estoy tranquilo, porque como yo me enfado muchas veces, digo, Nehemías se enfadó, así que yo, que soy Nehemías, me puedo enfadar, no hay problema. Ya está, y cuando llega la mujer, ¿por qué te enfadas? Hombre, porque Nehemías se enfadó, yo puedo. Pero tenemos que entender dos cosas sobre el enfado. No, la Biblia no nos enseña que enfadarse sea pecado, es más, nos habla de la ira de Dios. Y si Dios tiene ira, tenemos a Jesús como ejemplo allí derribando mesas, echando a patadas a la gente en el templo, y no creo yo que estuviera allí feliz, estaría allí riéndose, venga chicos, vamos fuera de aquí. No, Jesús estaría enfadado, con ira. Pero lo que nos tiene que hacer pensar no es el hecho del enfado, lo que nos tiene que hacer pensar es, ¿por qué te enfadas? ¿Qué es lo que te lleva a enfadarte? Porque lo que le está llevando a Nehemías a enfadarse, ¿qué es? La injusticia, el pecado. Eso es lo que a Nehemías le está llevando a enfadarse. La ira de Dios, ¿ante qué se muestra o ante qué se ejecuta? Ante el pecado, ante la injusticia. Ahí es donde viene la ira de Dios. Jesús, ¿por qué empieza a echar las mesas abajo y empieza a echar de allí a todo el mundo? Porque habéis convertido esta casa de oración en una cueva de ladrones. Jesús se enfada ante el pecado. Y ante el primer pecado que me tengo que enfadar, ¿cuál es? El mío. ¿Pero por qué me tengo que enfadar, tener ira hacia el pecado? Pues el sentimiento no es malo, pero este sentimiento te va a ayudar o te va a obligar a no quedarte impasible ante el pecado, a querer actuar ante el pecado. Por eso,
tener esta ira, que muchas veces decimos la ira santa, pues tener esta ira frente al pecado te puede ayudar a resolver una situación de injusticia. Por ejemplo, si tú en la calle te encuentras a un hombre pegándole a una mujer, pues si en ese momento tú dices, es que hay que ver la gente y sigues andando, eso es lo que debes hacer, ¿no? Tu reacción debe ser ira. Ese es tu sentimiento. Y te debe llevar a actuar y a parar la injusticia, a hacer lo que esté en tu mano para acabar con esa injusticia. Y vuelvo a repetir, la primera la tuya. Y después ya. Y lo segundo que tenemos que entender sobre la ira es que la ira no te debe controlar. Y esto es impresionante. Es impresionante, me refiero a lo que dice aquí, en este texto. Porque en el versículo 7 dice Nehemías, entonces medité. Y yo me imagino allí a Nehemías con este gran enfado que tiene, contando hasta 10. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que tú tienes una ira tan grande que si dejas que esa ira te controle, puedes hacer algo que aunque lleves razón, te la quita. Puedes hacer algo que no solo no solucione el problema, sino que lo agrave. Puedes hacer algo que dañe al hermano. Por lo tanto, ¿por qué te enfadas? ¿Qué es lo que te está llevando a tener ira? Y en segundo lugar, ¿la ira te controla? ¿Te dejas controlar por la ira? Claro, ahora ya mi mujer ya me puede decir, es que esto que te está enfadando no. O me puede decir, hombre, es que las maneras que te han llevado una vez que te ha enfadado no son correctas. Y mi mujer llevará razón. ¿Entendéis el ejemplo? Nehemías necesita un tiempo para calmarse, para meditar, para pensar cuál es la solución correcta, cuáles son las maneras correctas. Pero esta ira le está llevando a querer actuar. No se queda impasible ante esta injusticia. Y ahí llega el versículo 7 hasta el 13, vamos a seguir leyendo, y dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis ahí sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Wow. Nehemías nos enseña la manera en la que un líder debe abordar este problema. ¿Y cómo aborda Nehemías este problema? De frente, confrontándolo. Va directo a hablar con las personas que están llevando a cabo estas circunstancias. Dice, reprendí a los nobles y a los oficiales. Es decir, no va dando una vuelta por detrás, hablando con este para que le diga. No, de frente, confrontando. Esta situación no se puede permitir. Esto hay que solucionarlo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Vemos en los versículos 12 y 13
que se comprometen a hacer lo que Nehemías le ha dicho, devolveremos y no demandaremos de aquí en adelante, y finalmente alabaron a Dios, juntos. Todo el pueblo, no los líderes y los oficiales, no, todo el pueblo alabó a Dios. Este es el resultado. Compromiso y alabanza a Dios. Ahora, si Nehemías fue capaz de conseguir este resultado, a mí no me cabe la menor duda de que dijo la verdad, pero en amor. Como Jesús, lleno de gracia y verdad. Porque si no, yo no veo otra manera en la que se pueda alcanzar este resultado en el cual Dios reciba la gloria. La intención de Nehemías fue en todo momento la de restaurarlos. La de restaurar a estas personas, no la de señalar a estas personas. No la de poner en vergüenza a estas personas o la de echarlos, no. En todo momento su intención fue la de restaurarlos, pero delante de todo el pueblo. Por eso dice que Nehemías convocó una gran, una gran asamblea. Una gran asamblea. Porque quería restaurar a estas personas delante de todo el pueblo. Que todo el pueblo los perdonara del daño que les habían causado. Sí, creo que es necesario hacer una aclaración aquí. Yo no pienso, ni creo que aquí nos esté enseñando a que cada vez que alguien peca en la iglesia haya que ponerlo delante de toda la iglesia y decir, oye, este hermano ha cometido este pecado. No creo que este texto nos esté enseñando eso. Nehemías lo hizo porque el daño había sido a todo el pueblo. Pero si el daño es particular, se trata de manera particular. Y si el daño es general, se tratará de manera general. Por lo menos esa es mi opinión, es lo que yo entiendo. De hecho, lo que vemos aquí es como dos momentos. Dice que Nehemías reprendió a los nobles y a los oficiales, primer momento, a ellos individualmente, y después, incluso nos dice lo que les dijo, exigís interés a cada uno de vuestros hermanos, y después convocó una gran asamblea. Es decir, vemos dos momentos. Primero lo trató en privado y después convocó la gran asamblea. Pero la gran asamblea era para que el pueblo perdonara a estas personas, para restaurar a estas personas. Ahora, seguimos. Y dice, exigís interés cada uno de vuestros hermanos. Aquí Nehemías, y en vuestras propias Biblias podéis ver las referencias que vienen abajo. Nehemías está haciendo referencias a la ley de Moisés en Éxodo, en Levítico y en Números, en las cuales se habla precisamente de si podían pedir o no interés a sus hermanos, en qué casos sí, en qué casos no, etc. Y Nehemías está haciendo referencia a la ley de Dios, la cual ellos conocen muy bien, no porque sean judíos, sino porque acaba de venir Esdras y les acaba de leer y enseñar la ley de Dios delante de todo el pueblo y estaba restaurando la obediencia a la ley de Dios allí en el pueblo. Y por eso ellos lo tienen muy fresco. Y cuando Nehemías les está diciendo esto, oye, ¿recordáis que hace 3 días vino Esdras a deciros esto? Ya se os ha olvidado. ¿Entendéis? Pero es que nuestra labor, cuando vamos a restaurar al hermano, no es restaurarle diciendo yo pienso que, es restaurarle diciendo la Biblia dice que. No es lo que yo pienso o lo que me parece la mejor, no. Hay que acudir a los principios bíblicos. ¿Para qué? Para que el hermano entienda que la autoridad sobre la que se tiene que someter no es la mía, es la autoridad de Dios. Él no me está obedeciendo a mí por el consejo que yo le estoy dando, me está obedeciendo a Dios porque está obedeciendo su palabra. Y este principio que está en la Biblia lo podemos aplicar en esto que acaba de suceder. Y el hermano entiende, Dios me está pidiendo esto. No, Nehemías me está pidiendo esto, no, Dios me está pidiendo esto. Quiero obedecer. Y de hecho Nehemías les da en todos los dientes. Porque dice, ¿no andaréis en el temor de Dios? Es decir, la ley de Dios dice esto. ¿Y vosotros qué? ¿No queréis andar en el temor de Dios? No se trata de que me obedezcáis a mí en lo que yo os estoy diciendo porque soy el alcalde del pueblo, que Nehemías era el gobernador. No se trata de mi autoridad en base a mi posición porque yo soy el gobernador,
Se trata de mi autoridad, que no es mía, es de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te está diciendo cómo actuar. Claro, así cambia esta reprensión. Así cambia el hecho de poder aceptar que alguien venga y te diga, hermano, está mal. Esta actitud, esto que has hecho, está mal. Pero no es porque yo pienso que está mal, es porque Dios dice que. La palabra de Dios, cuando leemos en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? Para corregir, para hacer que la persona que está andando en el camino incorrecto reconozca que está andando en el camino incorrecto y sepa cuál es la dirección que tiene que seguir, para instruir, para enseñar, para corregir. Y esto es lo que necesitamos. Porque la palabra de Dios es para restaurar a las personas, no para dañar a las personas. Esa es su finalidad, esa es la voluntad de Dios. Por eso cuando tú recibes la exhortación del hermano, que está basada en la palabra de Dios, tú no sientes un ataque. Tú no sientes que te están atacando a ti personalmente. Lo que sientes es que Dios te está diciendo, oye, que quizás no llevas la razón. Oye, que te has desviado un poquito. Y recibes, como es la palabra de Dios, lo recibes en amor, porque sabes que tienes un Padre que te ama. De esa manera te lleva al arrepentimiento. Y sigue diciendo, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y me paro en esta frase, y aquí quiero abrir un paréntesis, porque aquí está haciendo referencia a la ofrenda, aunque no nos demos cuenta. Aquí está haciendo referencia al dinero que cada uno de ellos están aportando. ¿Y cuál es la referencia? O sea, ¿cuál es el principio? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en la ley que ellos conocen, vemos el diezmo, y ellos tenían que dar el diezmo. Y vamos al Nuevo Testamento y nosotros decimos, no, nosotros estamos en el Nuevo Pacto, entonces nosotros ofrenda. Muchas veces no entendemos ni lo que significaría dar ofrenda, porque dar ofrenda significaría dar el 100%, no un 10%. Pero claro, tampoco sería responsable dar el 100% de lo que ganas. Y eso todo lo entendemos. Entonces, ¿cuál es el principio que aquí está marcando y que es perfectamente compatible a lo largo de toda la Biblia? Dice, nosotros según nuestras posibilidades. Es decir, aquel que había sido más prosperado, aquel que tenía más dinero, tenía responsabilidad de dar más. Y el que tiene menos, da menos. Porque la cuestión no es la cantidad. Y lo vemos claramente con Jesús y la viuda que da las 2 monedas. No, la cantidad no mide tu espiritualidad. Lo que tú echas en la ofrenda no mide tu espiritualidad. Así que yo no puedo medir la espiritualidad de mi hermano o del otro porque cada mes está dando... No. Tu espiritualidad no se mide en lo que echas porque tú echas conforme a lo que Dios te ha prosperado. Y no lo digo yo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Fijaros, lo mismo que dice Nehemías, Antiguo Testamento, llega Pablo y me dice lo mismo. Según haya prosperado. Entonces, ¿cómo se mide en mi ofrenda? ¿Cómo se mide en mi espiritualidad? Pues mi espiritualidad se mide en entender la responsabilidad que tengo de ofrendar. Tengo que ofrendar.
Tengo una responsabilidad. Y también en la manera en la que ofrendo. Porque como hablamos la semana pasada, como habló nuestro hermano la semana pasada, hay cosas que son espirituales pero que las podemos hacer en la carne. Y ofrendar es una de ellas. Cuando yo entiendo la ofrenda como un mandato que Dios me pone, y si ofrendo, Dios está contento conmigo, y si no ofrendo, Dios me odia. Cuando yo entiendo la ofrenda así, estoy ofrendando en la carne. Si es una carga para mí, el hecho de ofrendar, no ofrendes. No estoy teniendo la visión correcta de mi ofrenda. Debo ofrendar con generosidad y responsabilidad. Fijaros, 2 Corintios capítulo 9, versículo del 5 al 8, y no vamos a hacer un estudio de la ofrenda, ya termino. Pero 2 Corintios capítulo 9, versículo del 5 al 8. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen vuestra generosidad. Que preparasen los hermanos, ¿para qué? Y dice, pues, vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Es decir, preparar tu corazón para ser generoso, pero no preparar tu ofrenda. No es una exigencia de, oye, como estás aquí, tienes que pagar X. No es una exigencia, es preparar tu corazón para ser generoso. Y sigue diciendo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Ley de la siembra y la cosecha, que la vemos en toda la Biblia. Y dice, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Claro, si tu corazón es un corazón generoso y ofrendas según tus posibilidades, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque tienes un corazón generoso. ¿Entendéis el orden? Y dice, no con tristeza ni por necesidad, no por la necesidad, la obligación de ofrendar. No como una carga, como algo impositivo, no con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre, al que quiere dar, al que da con generosidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. ¿Tú tienes todo lo suficiente? Comida, ropa, casa. Pues ahora, como tienes todo lo suficiente, como respuesta, abundéis para toda buena obra. Así que cerramos este paréntesis del dinero. Nehemías hace referencia y por eso quería aclararlo, porque a mí me impresiona mucho el hecho de que en el Antiguo Testamento me marca un principio que nosotros hemos visto en el Nuevo Testamento, que parece como que para ellos no era, pero también era. Y eso a mí me impresiona. Y termina en el versículo 11, termina esta parte diciendo, os ruego. Nehemías les va a decir lo que tienen que hacer. Les va a decir cómo solucionar este problema, no le exijáis, etc. Pero ¿cómo empieza? Os ruego. Nehemías no va desde su autoridad, desde su superioridad como gobernador y tiene toda la autoridad. Y el que no hiciera caso a Nehemías, Nehemías está en su derecho de cortarle la cabeza. Pero Nehemías no va en base a su autoridad. Se pone al mismo nivel, incluso por debajo, te ruego. ¿Por qué? Porque la decisión de obedecer a Dios es tuya. Tú no vas a obedecer a Dios porque yo te lo diga. No. Tú tienes que tomar la decisión de obedecer a Dios. Nehemías no le está imponiendo la solución. Le está diciendo, oye, ¿queréis obedecer a Dios? Esto es lo que marca la ley de Dios. Ahora yo os ruego. Esto es lo que pienso que deberíais hacer, pero la decisión es vuestra. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no marionetas a las cuales Él dirige como quiere. Lo que quiere es que tu corazón tome la decisión de obedecerle. Pero es que esto, de la misma manera que de la ofrenda lo vemos en el Nuevo Testamento, esto lo vemos exactamente igual en el apóstol Pablo.
Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Oye, ¿lo que está diciendo Pablo no es bueno? Claro, pero te lo está imponiendo. Y dice, más os ruego. Y es el apóstol Pablo, ¿eh? 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Lo que está diciendo, vamos, ojalá lo cumplamos al 100% siempre. Es súper necesario y súper bueno para la iglesia, pero no te lo está imponiendo. Os ruego. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oye, lo que está diciendo es un principio súper importante. Es mi culto racional, entregar mi cuerpo, mi vida, todo a Dios. Pero no me lo está imponiendo. Os ruego. Y Nehemías, os ruego. Impresionante. Porque alguien que viene a restaurar y viene desde su altura es orgulloso. O por lo menos así lo vas a percibir. ¿Por qué? Porque parece que él nunca falla. Parece que él es perfecto. Pero alguien que viene rogando, que se pone a tu nivel, te dice, sin decírtelo, oye, que yo hago las mismas cosas, que yo cometo los mismos errores, que yo cometo los mismos fallos, así que te entiendo. ¿Cómo te sientes? Entiendo por qué lo has hecho. Y muestra comprensión, cercanía y amor. Por lo tanto, es muy distinto una manera de la otra. Y finalmente, Nehemías se sacude el vestido en señal de que se está limpiando de pecado. Y es como que le está diciendo a Dios, Dios, no permitas que esto vuelva a ocurrir. Nos vamos a sacudir, vamos a quitar el pecado, vamos a limpiarnos. Y el que no quiera, así termina Nehemías. Dice, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Así sacuda, fuera de aquí. Esto es autoridad. Y vamos a entrar en la última parte. ¿Ese reloj está bien? Madre mía, yo quería ser corto. Entramos rápidamente en la última parte por no dejar el texto a medias. Y dice, también desde el día en que me mandó el rey que fuese el gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñorearon del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y para terminar, quiero hablar del por qué Nehemías tiene autoridad. Pues su autoridad, él no la entiende basada en su posición. Él es el gobernador, tiene la posición, pero él no entiende la autoridad basada en su posición. Él entiende, o lo que le da autoridad es su testimonio. Porque lo mismo que ellos estaban haciendo, él viene y les dice, mirad, que yo podía haber pedido el pan del gobernador, es decir, que todo el pueblo me tenía que dar a mí impuestos, pero no se lo pedí. Que yo tenía esa autoridad y no lo hice.
Y además no solo esto, en la obra, en el muro, allí estaba yo trabajando como el primero. Y yo con todos mis criados. Pero es que no solo esto, es que cada día había 150 personas que comían en mi casa, que yo les servía. Lo ponía de mi bolsillo, no lo pagabais ninguno, lo ponía yo de mi bolsillo. Y la comida no es poca cosa. Un buey, 6 ovejas escogidas, aves y vino en abundancia. ¿Y todo eso quién lo pagaba? Es decir, la autoridad de Nehemías estaba porque su vida, su testimonio, lo respaldaba. Claro, si a ti un ladrón te dice que no robes, dice, muchacho, si yo a mi hijo le digo, lee la Biblia, pero no me ve nunca leyéndola, si yo a mi hijo le digo, tienes que orar todos los días, pero yo nunca oro, ni con él ni sin él, la autoridad está basada en el amor y en el testimonio. No tiene más autoridad aquella que tiene una posición más alta, aquella persona que tiene una posición más alta, o aquel que está más preparado, o que tiene una capacidad mayor. La autoridad la tiene aquella persona que es madura y se parece a Cristo. Aquella persona que ha dejado moldear su carácter y su vida por la palabra de Dios. Esa es la persona que tiene autoridad. Que en su vida tú ves que Dios tiene el control. Nehemías se remanga y empieza a trabajar como los demás. Por eso puede pedir que los demás trabajen. Y una cosa simplemente, es verdad que aquí está hablando del líder. Y esto no, mira, pastores, poneros las pilas, ¿eh? No. Porque también vemos en Timoteo o en Tito requisitos de los obispos y dice, oye, no dado el vino, ¿vale? ¿Eso para qué? ¿Es para los ancianos? ¿Los demás sí? ¿Los demás sí podemos ser dados el vino? No. Es decir, lo mismo que le exigimos a los pastores es para todos. Ellos más, sí, porque su responsabilidad delante de Dios es mayor. Pero esto no es para ellos, esto es para todos. No es para que yo ahora vaya a Boris o a Celo y les vaya señalando con el dedo. Es que, ¿has visto a Nehemías? Pues tú, venga, porque no te parecen nada. No se trata de eso. Se trata de que tú seas así, cada uno en el lugar donde está, en el ámbito en el que se encuentra. Y que tú puedas tener esta autoridad ante cualquier hermano que está en pecado. ¿Por qué? Porque tu vida refleja a Cristo. Y terminamos. El texto termina con una oración de Nehemías que dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de toda la obra que hice por este pueblo. Claro, y dices tú, un poco raro, ¿no? Nehemías, qué orgulloso. Está orando a Dios, ¿has visto qué bueno soy? Bueno, hay que entender una cosa. El libro de Nehemías está escrito como un diario. Es decir, como si Nehemías tuviera lo que me ha pasado hoy, lo que me ha pasado mañana. Está escribiendo un diario. Y Nehemías esta oración no se la está diciendo al pueblo. Es su oración privada con Dios. Oye, Dios, yo te estoy obedeciendo. Y mirar, esto lo mismo también lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Pero también dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ahí veis la recompensa. Lo mismo que Nehemías está diciendo, oye, Dios, yo sé que por obedecerte tendré una recompensa en el futuro. Tú me lo has prometido. Tú lo ves todo. Y esa es su oración. Gracias por esta esperanza, esta recompensa. Debido a lo que tú estás haciendo a través de mí aquí en el pueblo. No de lo que yo estoy haciendo, no a través de mis dones o de lo bueno que yo soy, sino a través de lo que tú estás haciendo a través de mí aquí en el pueblo. Y sé que hay una esperanza, una recompensa para mí. Pero la finalidad no es buscar la recompensa. Es decir, yo no obedezco a Dios para que me recompense. Yo obedezco a Dios porque lo amo. Y como consecuencia obtendré una recompensa, pero la recompensa depende de Dios. Dios me va a dar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Esa es su recompensa, depende de Él, no depende de mí. Lo que depende de mí es obedecer.
Pero el tener en tu mente esta recompensa futura te lleva hoy a agradecer a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de ti. A agradecer a Dios porque tú eres parte de la obra, porque tú tienes un lugar aquí en su pueblo para trabajar. De tal manera, Dios vuelve a salir glorificado, tanto en lo que está haciendo hoy como en la recompensa que recibirá el futuro, porque yo cogeré esa corona y la entregaré a los pies de Cristo. Y Dios recibirá la gloria hasta de esa recompensa que me ha dado. Así que con esta idea terminamos. Dios recibe la gloria de que su pueblo esté unido, se ame, sea responsable, de que su pueblo sea capaz de recibir la exhortación, una exhortación en amor y basada en principios bíblicos. Y Dios finalmente recibe toda la gloria, como hemos visto en este capítulo. Amén.